Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Croqui Croqui o una ranita normal. Espero que te guste. Mide 16 centímetros de alto, 15 centímetros más o menos de ancho. Ve mi mano y ve el tamaño de la ranita. O sea, sí salió grandecita, no salió pequeña. Ve. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario y que si no estás suscrito te guste mi canal y que te suscribas. Tengo más de 500 tutoriales. Mil gracias por todo tu apoyo. Espero que me sigas con mis demás tutoriales. Regálame una manita arriba, un lindo comentario y espero que te animes a suscribirte. ¿Ok? Entonces nos vemos. A continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, como vieron hice un sapito que se llama Croqui Croqui. Es de un programa, no sé, creo que es de Leader Vision, algo así. Esta es una petición. Gracias por esperarme, Yuli. Si eres Yuri, ¿no? Yuri, creo que eres Yuri. Es que de veras que mi esposo sí se me puso muy mal. Entonces apenas estoy todavía en shock, o sea, todavía como que, ay, no sé. Entonces ya no pude tejer más, pero ya estoy de regreso. Ay, una disculpa. Sé que muchas así como que se sacan de onda porque no había publicado algo nuevo porque sí tuvimos que ir a la Ciudad de México a operarlo, o sea, de emergencia, o sea, no, ya sabrán. Y porque quizás perdía su ojo, o sea, no, fue horrible. Aún estoy en shock, pero pues estamos tratando de salvarle su ojo. Mil gracias por sus deseos, por sus oraciones. A las chicas que me hicieron el favor de rezar y pedir por mi esposo. Entonces, una vez medio salido de eso, porque ya estoy en mi casa, otra vez ya estoy en mi casa. Entonces, vamos a comenzar con Croqui Croqui. Es una ranita que espero me salga, porque sí se ve un poco complicada, pero vamos a ver. La voy a hacer en este tono de verde. Es un poquito más verde pistache, pero no tengo el tono. Pero tú la puedes conseguir, la chica que me pidió el tutorial. Tengo que utilizar blanco para los ojos. Yo voy a usar estambre angorita, ya saben, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Ese sí no hay problema, solamente va a variar un poquito el tamaño. Voy a utilizar fieltro negro y blanco. Digo, negro y verde, perdónenme. Negro y verde. Tengo más verde, nada más que ahorita saco más. Para los ojos. Y voy a utilizar un gancho del número 3. ¿Ok? ¿Qué más? Creo que ya voy a comenzar tejiendo el cuerpo, porque de ahí se sale lo de la boquita y los ojos, ¿ok? Entonces vamos a comenzar tejiendo el cuerpo. Ok, vamos a tejer 15 cadenas más una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, más una. Y vamos a tejer a partir de la segunda cadena 14 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 y 14. Y en la última cadena hago 3 puntos bajos. Va 1, 2, 3. Y hago esto. Tejo 13 puntos bajos. 1 es sobre las cadenas flotantes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y en la última cadena voy a hacer un aumento. Así. ¿Ok? Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Este va a ser más o menos el anchito de la parte de atrás de la ranita. En la segunda vuelta vamos a hacer vuelta 2, una cadena, perdónenme, la vuelta anterior nos dieron 30 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos un aumento, una cadena, un aumento, 14 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Ok? Y hacemos 2 aumentos. Va 1 y 2. Y tejemos 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, ya tejí los 14 puntos bajos. Ay, perdónenme, se me cortó el video, no sé por qué. Y en la última cadena hago un aumento. ¿Ok? Y nos da un total de 36 puntos bajos. Entonces les decía, porque según yo estaba grabando, que vamos a hacer una tercera vuelta para que se vea un poquito más grandecita la ranita. Vuelta 3. Vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 14 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y luego tejo un aumento. No, espérenme. 15 puntos bajos, un aumento, un punto bajo, un aumento, 15 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, espérame, 11,
12, 13, 14 y 15. Y tejo un aumento. Y nos va a dar un total de 40 y... A ver, espérenme. De 41, según yo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. 40 puntos. Ok. Son 40 puntos. Ok. Ok. En la vuelta 4 a la 14 tentativamente vamos a tejer punto por punto. Ok. Lo tejo y regreso. Punto por punto. Si no les coinciden el número de puntos, no se preocupen. Es que miren, en el papel me sale otra cosa y luego lo tejo y me sale otra cosa. No sé por qué, pero vean, por ejemplo, en la anterior, sumándolo así, me dan 41. Pero ya que cuando lo tejí, me dan 40. Entonces, yo cuando hago este tipo de vueltas, yo no cuento. O sea, yo no cuento el total de los números. Pero si ustedes hacen así, tal cual como se los estoy explicando, que poner 15 cadenas más uno y tal, les sale. O sea, y no sé por qué, pero es comprobado y les sale. Porque si ya dudé, por ejemplo, de cuántas eran la vuelta 1 y 2, pero si tú sigues en orden todo lo que te digo, te va a salir. Te lo puedo asegurar. Y van a decir muchas, ay, es que dices una cosa, haces otra. O sea, no, o sea, yo las enseño a que sean más intuitivas y que tejan, o sea, a veces no es necesario llevar las cuentas sino hasta la última vuelta. Pero ahorita vemos, se supone, bueno, ahorita no se supone. Estamos tejiendo la vuelta 4, que son 40 puntos bajos, ¿ok? Lo tejo de la vuelta 4 a la 14, ¿sale? Punto por punto. Lo tejo y regreso. Así. Ok, miren, voy en la vuelta 14 y siento que le hace falta un poquito más. Vamos a tejer 10 vueltas más para llegar a la vuelta 24. Ok, seguimos tejiendo punto por punto, son 40 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso, ¿sale? Entonces, lo tejo y regreso de la vuelta 15 a la 24. Ok, vuelta 25. Voy a hacer una cadena y tejo 1. Bueno, no meto, en esta vuelta no voy a meter cadena. Vamos a hacer esto. Hago 5 puntos deslizados. Va 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, no metí cadena. Entonces, voy a tejer aquí una cadena y tejo 20 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Ok? Son 20 puntos bajos. Giro el tejido. En la vuelta 26 a la 30 vamos a tejer punto por punto. Son 20 puntos bajos en cada vuelta. Cuando termine la vuelta, giro el tejido.
O sea, cuando termine los 20 puntos bajos, giro el tejido y otra vez tejo 20 puntos bajos. Miren, ya casi los termino. ¿Ok? Así. Aquí 19 y 20. Giro el tejido y ya voy en la vuelta 27. Subo con una cadena y tejo otra vez punto por punto. Dejen marco donde empecé para no perderme. Así. Y regreso. ¿Ok? Entonces de la vuelta 25 a la 30, 20 puntos bajos cada vuelta. Y cuando terminó la vuelta, giro el tejido, subo con una cadena y vuelvo a tejer los 20 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Miren, ya rematé en la vuelta 30. Entonces, dejé un poco de estambre y vamos a hacer esto. A ver si me sale mi idea. Porque quiero darle la forma como rara. Miren, yo rellené lo más que se pudo, así. Y ven que quedó aquí el estambre. Lo ponen así a la orilla del otro lado y donde llegue vamos a unirlo, a donde llegue. Así. Así. Y así. Y aquí vamos a hacer... Ay. Bueno, yo quería rematar, pero no se pudo. Ok, remato. Así. Que no quiero que se enrede. Ahí está. Entonces, clavo en donde está el tejido así. Vean, así. ¿Ok? Y hacemos lo mismo del otro lado. Esta es la parte de atrás de la ranita y esta es la de adelante. Aquí vamos a poner sus dos ojitos acá arriba. Entonces, agarro y a donde llegue, ahí lo uno. Pero espérenme. Empiezo de la orilla, hice un nudito y hago esto. ¿Ok? Y entonces lo cierro. Este nudito quiero que quede adentro. Así. Lo uno y regreso. ¿Sale? Así. Esta ranita tiene una característica que tiene la boca muy grande. Entonces vamos a hacer los labios superior e inferior para que quede como... Miren, aquí va a ver su boquita, ¿ok? Entonces, remato. Así. ¿Ok? Y paso por el tejido. Así. Entonces, vamos a cerrar. Y la boquita va a ser esta. O sea, voy a hacer la boquita. Pero necesito, miren, aquí van los dos ojitos y las piernitas van de este lado. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacer la boquita. ¿Ok? Sí. O hacemos los ojos primero. Bueno, vamos a hacer los ojos.
Ok, miren, voy a hacer el ojito de la rana. Vamos a cortar en verde un círculo de 2.5 centímetros de diámetro y el negro de 1.5 centímetros de diámetro. ¿Ok? Entonces, van a cortar 2 círculos de cada uno. Vamos a comenzar con el color blanco. Espérenme. Voy a buscar el ojo. Aquí está. Entonces, vamos a tejer el ojo con el color blanco. Y vamos a hacer 2 cadenas. 1, 2. Y en la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 voy a tejer punto por punto. Lo tejo, son 18 puntos bajos y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ay, espérenme que aquí se me fue feo. Entonces lo tejemos y regresamos. Ok, antes de cerrar la vuelta, clavamos y corto. Corto el estambre blanco y tomo el verde. Vamos a doblar la punta del estambre, lo jalo y cierro la vuelta. Jalo el blanco y hago un amarre. ¿Ok? Así. Así. Entonces, vamos a hacer esto. En la vuelta 5 y 6 vamos a tejer punto por punto, pero en color verde. ¿Sale? Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, una disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, una disminución 6 veces. ¿Ok? Y nos va a dar un total de 6 puntos bajos. Lo vamos a rematar, pero dejamos un poco de estambre para cerrar el hoyito que queda. ¿Ok? Así. Y cierro. Entonces, vamos a cortar tantito. Este personaje se llama Croqui Croqui, pero tú puedes sacar utilizar el patrón para hacer una ranita. O no necesariamente necesitas saber el personaje, pero te sirve para hacer la ranita. Ya había hecho una anteriormente, pero creo que esta me está gustando más. O sea, yo trato de hacer varias de varias formas para que queden bonitas, ¿ok? Esta es una petición de Julie. Espero que te esté gustando, Julie. Aunque al principio dije Yuri, era Julie. Perdónenme, es que ahorita de veras que ando así como atarantada y trato de
de echarle ganas y seguir mi trabajo. ¿Ok? Entonces, miren. Vamos a hacer esto. Voy a hilvanar así. ¿Ok? Hilvano. Hilvano. Y entonces hago esto. ¿Sale? Y tejo. Lo remato y ya quedó. Vamos a clavar y lo mando a otro lado. Así. Entonces ya tenemos los ojitos, que son estas dos cositas, y ponemos así. ¿Ok? Estas van a ir colocadas aquí, porque va a ir como inclinado el cuerpo de la rana. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer la trompita. Estoy dejando las patitas al final, porque son un poco, no complicadas, más bien son como, las ancas de rana. Son un poco más laboriosas. Pero vamos a hacer la trompita que va a ir aquí y la otra va a ir arriba. ¿Ok? Entonces, ya terminamos los ojos, ahora hacemos la trompita. Ok, vamos a hacer 2 cadenas en color verde. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo. Y entonces, en la segunda vuelta hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos en total. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Ay, creo que jalé de más. Sí, jalé esta parte. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. 6 aumentos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Un punto bajo, un aumento. ¿Sale? En la vuelta 4, perdónenme. Vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 4 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Esta va a ser la última vuelta. Lo tejemos y rematan. Estoy dejando estambre para unir, pero ahorita les enseño cómo lo vamos a unir. Entonces tejemos la vuelta y regreso. 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces y regreso.
¿Sale? Ok, miren, ya tenemos las dos. Ah, no, sí son iguales. El tono lo vi diferente. Ok, vamos a hacer esto. Miren. Ay, perdónenme. Voy a agarrar. En uno corté corto y en otro hice largo. En el corto vamos a ensartar la aguja. Ay. Así. Ay. Espérenme. Ahí está. Ahí está. Y vamos a hacer esto. Voy a poner los dobleces así. Entonces, voy a coser así. La parte de en medio. Esta. Lo voy a coser punto por punto. Así. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí en México había un juego que hacíamos así con papelitos y levantabas así. Así quiero que quede. Como si fuera una marioneta. Entonces, voy a hacer así esto. Ay, no me acuerdo si tenía... bueno, sí tiene lengüita la ranita, pero no me fijé de qué color es. Entonces, hago esto hasta donde marca la mitad de acá. Así. Así. Hasta aquí. Y voy a rematar. Así. Voy a cortar un poco, pero no importa que quede así porque queda en la parte de adentro. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ensartar la aguja con el otro lado. Y se viene un poquito complicado. Entonces, vean. Esta, ay, espérenme, es que se resbala. Pero esta comisura queda aquí, en esta. Y voy a pegar la parte de abajo. Ay, este lo escondo. La comisura la pego así. ¿Ok? Entonces agarro la orilla y hago esto. Acuérdense que lo que queda, lo que unimos va a quedar adentro. Entonces voy a agarrar la parte de abajo y voy a unir punto por punto. Ay, no me creerán, creo que sí agarré otro tono de estambre. Ay, una disculpa, como ya es un poquito más tarde y ya no vi el tono. Pero creo que no se va a ver mal. A ver, espérenme. Sí, voy bien. Entonces, lo uno hasta a la otra orilla de la comisura. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Entonces, así. Lo iba a rellenar, pero no, creo que no. Miren. Entonces, vamos a coser la orilla de acá arriba. Así. Entonces queda rubber, rubber. ¿Ok? Entonces, lo coso y regreso. ¿Ok? De la orilla a orilla vamos a coserlo. De comisura a comisura de la boca. ¿Ok? Espérame. Ay, ay. Entonces, lo tejo. Lo tejo, no, lo coso. Miren, aquí.
y así. Ok, esto lo escondo y así. Va a costar un poquito de trabajo, pero vale la pena. Ok, entonces lo hacemos. Si sientes que la ranita todavía le falta relleno, tú la puedes rellenar. Vean, yo siento que le falta un poquito, entonces voy agarrando y voy rellenando para ver hasta dónde puede aguantar el tejido. Ok, lo coso y regreso. Ok, miren, aquí lo voy a rellenar tantito en la parte de arriba para que agarre un poquito de forma. No mucho, pero algo de forma. Ok, entonces miren, relleno y vean. ¿Vieron cómo va quedando? Ay, me va gustando cómo va quedando. Ok, entonces voy rellenando. La de abajo no, porque queda como más planita, miren. Pero la de arriba sí da un poco de forma a la boquita de arriba. Entonces ya quedó y sigo rellenando. No, sigo cosiendo. Ok, entonces le sigo y regreso. Vean. Ay, sí va quedando. Ok, miren. Ay, perdonen, es que estaba viendo una película. Entonces, ya quedó y los ojitos van aquí. Vean, así queda. ¿Ok? Vamos a pegar los ojitos con silicón líquido. Entonces, primero pego lo que es el verde y el negro. A ver, espérenme, dejen veo la caricatura. Ok. Lo voy a pegar un poquito pegado abajo y hago esto. Ok, lo pego un poquito abajo del centro y va a quedar así. Ok, no sé si coserlos mejor, y entonces yo creo que mejor los cosemos, porque si lo van a tratar con un niño, o sea, si el niño va a jugar con la ranita, entonces queda mejor reforzada. Entonces, vean, lo pegué a una vuelta ay, perdónenme, las alejé. A una vuelta del blanco. O sea, del verde y el blanco dejé una línea. Entonces, hacemos esto. Disculpen el sonido que escuchan, es que es mi ventilador. Como duré un poco fuera de mi casa, como que se encerró la humedad. Vean. Y lo pego así. Así queda. Entonces, ¿qué vamos a coser? Vamos a coserlos. Y ahorita regreso, espérenme. Coso uno y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, aquí donde termina, se siente luego la diferencia. Donde unimos, queda un lapso de cuatro vueltas. Ahí voy a pegar el ojo. Así, pero espérenme. Dejen veo primero por dónde. Aquí. Aquí queda. Entonces, clavo y tomo 3 puntos bajos y hago esto. Atravieso, si quedé de este lado, atravieso así, de aquí para acá, entre la vuelta verde, así. ¿Ok? Y otra vez.
así, ok, atravieso por abajo y atravieso así, como 3 veces, y vamos a atravesar y remato, así, y remato, y entonces clavo y lo mando para otro lado. Vamos a cortar y vean, más o menos quedó como la que es en el programa, ¿ok? Así, así. Entonces ya quedó, y entonces vamos a hacer las manitas, las ancas, iba a decir manitas, pero es ancas de la ranita, y va a ir así. Dejen alejo, así, miren. Entonces ya hice un anca y voy a tomar, espérenme, la voy a coser aquí al lado. Se ve que quedó un poquito chueca, pero no, es que tengo que acomodar el relleno, pero espérenme, así, ok. Y entonces el anca de enfrente la voy a poner a 2 vueltas de donde están los labios, ok, así, atravieso las 2, así. Esta parte, ay, casi tiro mi agua. Esta parte yo la voy a coser, pero eso es al gusto. Yo hago esto. Ok, ya están las 2 partes. Ah, me falta un pedacito. Espérenme. Ahí está. Aquí voy a atravesar un poquito de en medio del anca y otro pedacito de aquí abajo. Así. Otro pedacito del anca y otro de abajo. Así. Para que quede durita y se pueda parar. Vean. Así. Ok. Entonces, atravesé un poquito. Otra vez. Y ya. Remato. Entonces, así. Así. Y entonces lo mando al otro lado. O sea, por otro lado. ¿Sale? Y vean. Entonces vamos a hacer la otra anca. Son 7:30. Dejen ver cómo está mi esposo, y si está bien, pues le sigo. Si no, mañana le sigo, ¿ok? Gracias por su paciencia. La verdad, ahorita que mi esposo está malito, sí, estoy cuidándolo más, y entonces sí me estoy tardando en subir video. Pero vamos a ver, ¿sale? Entonces, dejen ver cómo está y regreso. Ok, anoche nos quedamos en la manita. Ay, discúlpenme, es que les digo que como ando ayudando a mi esposo ahorita, entonces, con lo de mi esposo, pues entonces estoy en pasos. Ténganme paciencia, pero voy a echarle ganas. Ok, vamos a hacer la manita. La manita de enfrente vamos a hacer 3 deditos. Y con el tercer dedo unimos. Entonces, voy a enseñarles a hacer 2 dedos que van a rematar. Y con el tercero vamos a unir. Espérenme que anoche noté algo, pero no, sí son el mismo tono, que pensé que eran otro tono
el verde, pero no. Anoche lo vi, pero no. Dijo, anoche lo vi, pero quién sabe. Entonces, vamos a hacer también los mismos dedos y la misma forma para la patita de atrás. Entonces, esto no lo voy a repetir para hacer la patita de atrás. Entonces, es lo mismo hacer la manita de adelante y la de atrás, ¿ok? Entonces, hacemos 3 dedos, pero vamos a hacer 2 sueltos y uno sirve para unir. Ahí espérenme, déjenme. Ahí está. Entonces, vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena hago 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Luego, en la segunda de la vuelta 2 a la 4, vamos a tejer punto por punto. 4 puntos bajos, los tejo y rematan. Y ya quedó el primer dedo. Y así van a ser 3 dedos. El tercero no lo rematen. Cuando los tengan, vamos a regresar para explicarles cómo se une. Entonces, aquí cierro, volteo, así empujo lo de el centro hacia arriba y lo demás hacia abajo. Hago una cadena y otra vez 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Y así. Me falta una vuelta más y regreso. Ok, ya que tenemos los 3 deditos tejidos, vamos a hacer esto. En la vuelta 5 voy a unir. Hago una cadena y tejo 2 puntos bajos. Agarro el otro dedito y tejo 2 puntos bajos. 1 y 2. Luego agarro el otro dedito y hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y luego, en el segundo dedito vamos a tejer 2 puntos bajos. 1, 2. Ay, me pasé. Ahí está. Y luego, en el siguiente dedito hago 2 puntos bajos. 1 y 2. Entonces, cierro la vuelta con un punto deslizado. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer esto. Punto por punto. Hago una cadena y tejo 12 puntos bajos. Así. Lo tejo y regreso. Cerramos la vuelta con un punto deslizado. ¿Sale? Ok, en la vuelta 7 voy a hacer una cadena, un punto bajo. Ah, no es cierto. En la 7 son 6 disminuciones. ¿Ok? Así. Va 1, 2. Ay, 2, 2, 2. 3. 4.
5 y 6. Ahí está. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok, vean, ya quedó la patita. Entonces, voy a tejer de la vuelta 8 a la 15, punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Yo marco porque sí me cuesta ya más distinguir las vueltas de la 7 y la 8. Entonces, lo marco y ya empiezo a tejer de la vuelta 8 a la 15. Lo vamos a rematar y dejo estambre para unir en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, tejo de la 8 a la 15 y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya terminé. Y entonces voy a rellenar. Voy a agarrar de pedacito en pedacito para que no se haga boludo. Entonces, hago esto. Así. ¿Ok? Y hago esto para que lo acomodo uniformemente. Ya les enseñé a unirla y la voy a pegar aquí. A 2 hileras de la boquita y que quede un poquito a la orilla del rectángulo, pero no tanto. ¿Ok? Entonces, la uno y regreso. Ya se las enseñé a unir, entonces ya es más fácil que unan esta. Ok, miren cómo quedó. Ok, entonces, ahora vamos a hacer las patitas traseras. Ay, me siento más tranquila, pero a ver. Ok, las patitas traseras van a ir como por así, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ay, ya tenía días sin reírme. Ay, no. Ok, voy a pegarlas así. Vamos a hacer la manita como hicimos la otra. Entonces, ¿se acuerdan que las patitas de adelante tienen que ir con la comisura de la boca, eh? Eso es importante. Luego, entonces, estas las voy a pegar. Esto sí es al tanteo. Vean, lo pego como más o menos en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, en la 13. En la vuelta 13, ¿ok? Y va a ir un poquito inclinada, como acostadita la bolita esta. Entonces, un pellizquito abajo, pellizquito y atravieso la patita. ¿Ok? Ahora, aquí voy a hacer un pellizquito abajo, un pellizquito en la patita. Un pellizquito abajo, uno en la patita. Así. Así, alrededor de la bolita esta. Ay. Y vean, levanto tantito la bolita. Ay, el dedito. Y estoy rodeándola. ¿Sale? Así. Así. Y yo sé que me van a decir, ¿por qué explicas primero esto y no hacemos primero la patita? Es que quiero que vean cómo queda y y ven y por qué le estoy dando la forma hacia la patita.
Y entonces, no sé por qué, pero ya cuando lo van viendo armando, se da más uno ánimo de seguirla tejiendo. No sé, como que va agarrando forma y dice uno, ¡ay, quedó bonito! Ok, ya rematé y lo mando a otro lado. Y vean. Ok. Vean. Vean cómo se ve. Ay, la manita. Su manita. Vean cómo va quedando la ranita. ¿Ok? Ay, me encantó. Entonces, vamos a empezar a hacer la patita trasera. Ok, miren, para las patitas traseras, ven que les dije que era exactamente lo mismo que tejí las manitas en las delanteras. Llegué hasta la vuelta 7. Hasta ahí es lo mismo que lo que hicimos en las delanteras. Entonces, las espero a que hagan hasta aquí y regresamos. Hagan de cuenta que ya terminaron. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? De la vuelta 8 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta lo tejo 6 puntos bajos, cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. ¿Ok? De la vuelta 8 a la 12. Ok. En la vuelta 13 vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 14 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 15 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo marco. A ver, así. Lo marco y regreso. De la vuelta 15 a la 20, punto por punto y regreso. Ok, miren, ya rellené, pero no relleno esta parte. ¿Por qué? Porque va doblada. Entonces, si ustedes la rellenan, no va a quedar así como bien. Va a quedar como estiradita. Entonces, en la vuelta 21 vamos a hacer una cadena y hago un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Ok, ya casi terminamos. Lo tejo y regreso. Ok, en la última vuelta, en la 22, vamos a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. Y vamos a rematar. Ok. Ok, miren, ya quedó. Lo van a rellenar algo, no tanto para que se pueda pegar al cuerpo. Entonces, esta parte tiene que ir donde sale el hilo, tiene que quedar arriba. La voy a inclinar un poquito. Y se acuerdan que les dije que por la 13, por la vuelta 13, algo así. Ahorita no recuerdo mucho, pero ya les enseñé que va sesgadita. Y atravieso el cuerpo y atravieso la patita. ¿Ok? Así. Y entonces, vamos a hacer esto. Vamos, un pellizquito aquí, un pellizquito acá.
y hacemos la unión como se los enseñé, ¿ok? Termino de unirla y regreso. Ok, miren, ya quedó. Mide 16 centímetros de alto con todo y ojitos y 15 más o menos de ancho, sin tomar en cuenta las patitas. Ay, me encantó cómo me quedó. Mil gracias por su paciencia. Gracias por pedir por mi esposo. Les agradezco muchísimo. Espero ya ir agarrando el ritmo otra vez de las cosas. Es que la verdad, como ahorita estoy con los medicamentos y todo de mi esposo de la recuperación, entonces me estoy tardando un poquito, pero gracias por su paciencia. Espero que les haya gustado esta ranita. Se llama Croqui Croqui. Sí, Croqui Croqui. La verdad no sé en qué canal vive. ¿En qué canal vive? No, ¿en qué canal sale? Pero creo que la chica que me lo pidió, Yoli, es de Estados Unidos, entonces creo que sale en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, espero que les haya gustado este tutorial. Y aunque no conozcan la caricaturita, ya salió una ranita, ¿ok? Nos vemos en el siguiente tutorial. Gracias por todo.